Muy bien. Entonces, sí estoy presentando siempre, ¿verdad? Vamos a continuar con lo que son los términos direccionales. Los términos direccionales son los términos que nos ayudan a localizar las diferentes estructuras del cuerpo. Ahora, es importante hacer notar que usualmente se utilizan para describir, y noten aquí cómo lo dice, ¿verdad? Para describir la posición de una parte del cuerpo en relación con otra. Normalmente, cuando se describe algo, siempre se utiliza otra cosa en relación. Entonces ya vamos a ver que si se describe, digamos, que algo está superior, es porque está superior a algo inferior. Entonces siempre se utilizan dos órganos, digamos, que se describen, pero uno se ubica y el otro sirve como referencia. Los términos se agrupan en pares opuestos, o sea, de que estos términos se relacionan, ¿verdad? Pero entonces cada uno significa lo opuesto al otro. Por ejemplo, tenemos los términos posterior y anterior, ¿verdad? ¿Quién nos puede definir cuál es el término que significa posterior y anterior? ¿Puede habilitar el micrófono? ¿Jóvenes? Acuérdense que estamos en el panel 1A. ¿Qué significa anterior o ventral? Significa cerca o en la parte frontal del cuerpo y posterior cerca o en la parte trasera del cuerpo. Muy bien, gracias. Entonces, lo que yo les había dicho, ¿verdad? Que estamos hablando de adelante y de atrás, pero los términos direccionales adecuados son anterior y posterior. Entonces, cuando hablamos en referencia de todo lo que está hacia la parte frontal o delantera del cuerpo, está anterior. Y todo lo que está hacia la parte trasera es posterior. Entonces, así, Tórtora nos da unos ejemplos. Vaya, dice del anterior, el esternón es anterior al corazón. Aquí en esta imagen que yo tengo, fíjense que el esternón es este huesito delgadito. Y noten que dice que el esternón es anterior al corazón. Vean que es aquí como una nuez, es el corazón. Entonces, ¿cuál está más hacia la parte frontal del cuerpo? El esternón. Entonces, vean que utilizamos dos órganos. La posición de un órgano se explica en relación a otra. Entonces, aquí estamos hablando que el esternón es anterior al corazón. Aquí estamos describiendo la posición del esternón, ¿verdad? Entonces, si lo describiéramos en relación al corazón, fuera al revés, ¿verdad? El corazón es posterior al esternón, porque el corazón está hacia la parte más hacia atrás o más profunda, ¿verdad? Y el esternón está más hacia la parte frontal. También nos da el ejemplo de que el esófago es posterior a la tráquea, ¿verdad? Vean ustedes, aquí tenemos el esófago, miren, aquí dice esófago, viene desde la boca, la parte final, pero normalmente es la faringe, y vean que baja, es como un tubito, ¿verdad? De músculo y baja hasta el estómago que tenemos aquí abajo. Entonces, aquí donde está la manita del mouse, este es el esófago.
Y dice que el esófago es posterior a la tráquea. Entonces vean que la tráquea es esta que está acá, que tiene estos como huesecitos, ¿verdad? Entonces, el esófago es posterior a la tráquea. Si lo nombráramos al revés, la tráquea es anterior al esófago, ¿verdad? Si vemos aquí en esta imagen, vean ustedes, el riñón es posterior a la vesícula biliar, que es esta verdecita. Miren, o el riñón es posterior al estómago. ¿Ven? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, esta arteria, esta rojita que está acá es la aorta. La aorta es anterior al esófago. ¿Verdad? Entonces, esos son los términos. Anterior hacia la parte frontal del cuerpo, posteriores hacia la parte trasera. La columna vertebral es posterior al pulmón. Miren, el pulmón es este celestito. El pulmón es anterior a la columna vertebral, ¿verdad? Entonces, pero vean que se mantiene eso, ¿verdad? Utilizamos dos órganos para describir la posición, ¿verdad? Muy bien, el otro grupo de términos es el proximal y distal. ¿Quién nos da la definición de proximal y distal? Proximal es cercano a la unión de un miembro con el tronco, cercano al origen de una estructura. Muy bien. Entonces vean ustedes acá en la descripción de la parte proximal, ¿verdad? Proximal es mientras más cerca está de la unión del miembro con el tronco, ¿verdad? Aquí sería hacia ese punto de referencia, ¿verdad? Mientras más cerca está de este punto es proximal, mientras más lejos está de este punto es distal, ¿verdad? Entonces, aquí, viendo el miembro superior, ¿qué ejemplo pudiéramos poner? Por ejemplo, el brazo es proximal a las falanges, ¿verdad? Que el brazo está más cerca de la unión con el tronco que las falanges. O la muñeca es distal al antebrazo. En el caso de la pierna, la rodilla es distal al muslo, ¿verdad? O el tobillo es proximal a los dedos del pie. ¿Verdad? Entonces esos son los términos. Aquí nos da otros ejemplos. Vaya, proximal y distal, ¿verdad? El húmero es proximal al radio. Aquí en esta imagen, miren, aquí están solo los huesecitos del miembro superior. Y entonces aquí tenemos el hueso del brazo, se llama húmero. Y del antebrazo son dos huesos. Entonces uno de ellos es el radio. Entonces el húmero es proximal al radio, ¿verdad? O las falanges, aquí están las falanges, miren que los tres huesos que conforman los dedos, son estos tres. Estos primeros son los de la palma, son los metacarpianos, las falanges son estos últimos. Entonces las falanges son distales al carpo, aquí están los huesecillos del carpo que les decía de la muñeca. Las falanges, que son estas tres, son distales al carpo, ¿verdad? Que son los huesos de la muñeca. Muy bien. Proximal. Ahora veamos otros términos. Tenemos el superior y el inferior. ¿Quién nos puede decir la definición de estos dos términos? Yoli, ¿cuál dijo? Superior e inferior.
Superior dice que es hacia la cabeza o la porción más elevada de una estructura. Por ejemplo, el corazón es superior al hígado. Así es. Y la inferior sería alejado de la cabeza o hacia la parte más baja de una estructura. Por ejemplo, el estómago es inferior a los pulmones. Muy bien. Entonces, lo que está más cerca de la cabeza es superior, ¿verdad? Y lo que está más alejado de la cabeza es inferior. Entonces, la compañera mencionó los ejemplos. El corazón es superior al hígado. Miren, aquí está el corazón, aquí está el hígado. El corazón está más cerca de la cabeza que el hígado, ¿verdad? Y el corazón superior al hígado. Si lo decimos al revés, el hígado es inferior al corazón, ¿verdad? Entonces, vemos acá, por ejemplo, aquí, en esta parte de acá, se ubica el pulmón. Entonces, el estómago es inferior a los pulmones, ¿verdad? Aquí tenemos, sí, aquí tenemos el pulmón y aquí tenemos el estómago. Entonces, el estómago es inferior a los pulmones, ¿verdad? Muy bien. Ahora hay otro término que está relacionado con una línea que trazamos a lo largo del cuerpo, ¿verdad? Que es la línea media. La línea media es una línea vertical imaginaria que divide el cuerpo en dos lados iguales. Entonces, aquí podemos nosotros trazar una línea vertical imaginaria, solo que no está recta, ¿verdad? Entonces, esa sería la línea media. Nos divide el cuerpo en dos lados iguales, el lado derecho y el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta esto, hay dos términos, el medial y el lateral, ¿verdad? ¿Quién nos puede decir esos significados? Medial y lateral. El medial es cercano a la línea media, como por ejemplo el cúbito es medial al radio. Y el lateral es alejado de la línea media, como por ejemplo los pulmones son laterales al corazón. Así es, muchas gracias. Muy bien, entonces, si ustedes notan aquí las flechitas del concepto medial es porque va a estar más cerca de esta línea media que tiene aquí imaginaria, y lateral es porque se va a alejar de ese centro, ¿verdad? Entonces, en los ejemplos que nos menciona Tórtora tenemos aquí, si ponemos este miembro superior en posición anatómica, la línea media estaría acá, ¿verdad? Digamos. Entonces, decía el ejemplo que el cúbito es medial. Eso es algo, muy básico que tienen que aprendérselo para saber de qué lado está el cúbito y de qué lado está el radio. Si el brazo está en posición anatómica, ¿verdad? El cúbito es medial porque está más cerca de la línea media. El radio es lateral porque está más alejado. Cúbito medial, radio lateral, ¿verdad? Y luego decía, los pulmones son laterales al corazón. Fíjense que este es un corte y aquí vemos, miren, este es un pulmón, este es otro pulmón. Y aquí en medio, este que está acá, es el corazón. Entonces los pulmones son laterales, ¿verdad? Porque ellos están más alejados de la línea media que el corazón, que de hecho el corazón está justo en la línea media, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hay otro par de términos que es el ipsilateral y el contralateral. ¿Quién nos los puede definir, por favor?
el ipsilateral del mismo lado del cuerpo que otra estructura. Un ejemplo es la vesícula biliar y el colon ascendente con ipsilaterales. Y están los contralaterales, que es del lado opuesto del cuerpo que otra estructura. Y un ejemplo es el colon ascendente y el colon descendente y son contralaterales. Ajá, muy bien, muchas gracias. Entonces, fíjense acá. Tenemos aquí los órganos. Acuérdense que aquí tenemos siempre la línea media, ¿verdad? Entonces, este de acá es el colon ascendente, este que tenemos acá. Y aquí, esta verdecita es la vesícula biliar. Entonces, por eso dice que colon ascendente es ipsilateral que vesícula biliar, porque ambas están del mismo lado del cuerpo, ¿verdad? Y también dice que el colon ascendente es contralateral con el colon descendente. Este que ven acá es el colon descendente. Entonces, ascendente está en un lado, descendente está en el otro. Por eso son contralaterales, ¿verdad? Contralaterales. Y el último término es el intermedio, que dice que está entre dos estructuras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el colon transverso es intermedio entre el colon ascendente y el colon descendente. Entonces, esta porción que tenemos acá de colon, de esta estructura de acá, es intermedia, ¿verdad? Porque está entre el colon ascendente y el colon descendente. Es intermedia. Muy bien, así hemos visto estos términos. ¿Tienen alguna duda? Aquí la idea es que ahora, cuando vayan a ver las descripciones, las ubicaciones por ejemplo, en el caso de los huesos, vayan relacionando esos conceptos, esas posiciones, ¿verdad? Muy bien. Ok. Veamos entonces, Tórtora tiene un esquema bien bonito, resumido, ¿verdad? Con respecto a estos términos en la figura 1.6. Muy bien. Ahora vamos a los planos y cortes. Y es que los planos son superficies planas imaginarias que atraviesan las partes del cuerpo. Eso es un plano, ¿verdad? De que si podemos observar una superficie plana. Claro que si hay una superficie plana de algo es porque hay algo que lo atraviesa y que por tanto pues puede haber un corte. Entonces eso genera una vista plana, ¿verdad? Entonces a veces estos planos pueden ser imaginarios, pero también estos planos es la forma en la que podemos estudiar mejor las estructuras, porque acuérdense que los órganos son tridimensionales, ¿verdad? Entonces estos planos nos ayudan a poder observarlos dividiendo los diferentes órganos o el cuerpo entero. Entonces el plano sagital, ¿verdad? El plano sagital, que también lo podemos llamar medio sagital o mediano, divide al cuerpo u órganos en lados, izquierdo y derecho. Entonces aquí tenemos el plano sagital, es el rosado. Entonces vean, este plano es una línea imaginaria que atraviesa y que divide el cuerpo. Miren, en un lado derecho y un izquierdo, ¿verdad? Entonces ya sea en el cuerpo entero, ya sea en un órgano, un plano sagital es un corte que lo divide en un lado derecho y un izquierdo. Si es medio sagital es porque es justo en el centro. En este caso, este es medio sagital también porque pasa justo a través de la línea media del cuerpo. ¿Sí? Pero puede haber un plano parasagital. Es decir, que las mitades no son iguales o que los dos lados no tienen la misma dimensión.
Este es el esquema que está en Tórtora, esta imagen. Entonces vean ustedes, aquí tenemos el plano medio sagital, que es justo el que pasa por la línea media, y este sería el plano parasagital. Ven ustedes que hay un lado derecho pequeño y un lado izquierdo grande, ¿verdad? Entonces divide el cuerpo en dos partes desiguales, ¿verdad? Ahora, el otro plano es el plano frontal o coronal, o sea, como una corona, o ahora quizás mejor como una diadema. Entonces divide el cuerpo u órgano en una porción anterior y una posterior. Entonces el plano coronal es este azulito. Entonces que miren cómo va, cómo hace el corte aquí, a mitad de la cabeza, digamos, la atraviesa. Entonces la cara es una parte anterior y el cráneo sería una parte posterior. Todo lo que está atrás, todo lo dorsal, quedaría en la región posterior, ¿verdad? Entonces ese es el plano coronal o frontal. El otro es el plano transversal u horizontal. Este divide el cuerpo u órgano en una mitad superior y en una mitad inferior. Entonces es este verde que vemos acá, es un plano que atraviesa, ¿verdad? Toda la caja torácica, la cabeza es parte posterior y aquí todas las piernas, la pelvis es parte inferior, ¿verdad? Ese sería el plano transversal. Y también hay un plano oblicuo, eso se atraviesa el cuerpo en un ángulo entre el plano transversal y el sagital. Aquí lo tenemos, el plano oblicuo, es un corte, ¿verdad?, que va en diagonal. Es un plano diagonal. Siempre nos divide una parte superior y una inferior, pero si ustedes ven, no es en línea recta la diferencia, ¿verdad? Entonces, estos planos se utilizan, ¿verdad? ¿Para qué? Al hacer esta diferencia, al hacer este corte o esta separación, nos genera dos vistas horizontal, dos vistas planas, dos vistas de superficies planas. Entonces, veámoslo aquí en el caso del órgano, ¿verdad? Vean acá, esta es una forma en la que se estudian los órganos, haciendo esos cortes a través de los planos. Pues el plano me dice hacia dónde debo hacer el corte, ¿verdad? Y al haber cortado, yo tengo una superficie plana, que es la que puedo estudiar, ¿verdad? Ahora, si ustedes se fijan, aquí en Tórtora, así está. La imagen esta nos indica mucho. Por ejemplo, miren, aquí está el órgano que se ha cortado, que es el cerebro. Aquí está el plano que se ha utilizado, que es el plano transversal. Entonces, acuérdense que este nos va a dividir el órgano en una parte posterior y en una superior, perdón, y en una inferior. Y vean lo que dice aquí, vista. O sea, ¿qué superficie yo estoy viendo acá? Estoy viendo la superficie plana de la parte inferior, porque es una vista de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo estoy viendo acá. Entonces, este dibujito me explica cuál es el corte a través del plano y de dónde hacia dónde lo estoy viendo yo. Entonces, al hacer el corte en el plano transversal en el cerebro y viendo la superficie plana de arriba hacia abajo, yo veo esto, este corte transversal. El cerebro tiene dos lóbulos, ¿verdad? Que están aquí divididos, están unidos en esta sección. Muy bien. Ahora, vean este otro corte. Este corte se hizo en el plano frontal.
Dijimos que está el frontal o coronal o como de diadema. Me saca una parte anterior y una posterior. Entonces vean aquí, ¿qué es lo que estoy viendo yo? Yo estoy viendo la superficie plana de la parte posterior. Miren, de adelante hacia atrás. Aquí estoy viendo, miren, aquí está la superficie plana de la parte posterior, ¿verdad? Si fuera la superficie plana de la parte anterior, tendría que tener una flecha opuesta, ¿verdad? Una flechita que me dijera que la vista es de acá para acá. Entonces yo vería la superficie plana de la porción anterior, ¿verdad? Y esto sale en todas las imágenes de tórtora, jóvenes. Cuando hay cortes, les indica la vista, qué lado estoy viendo, qué parte estoy viendo. Miren, este ha sido un corte en un plano medio sagital que me divide el órgano en dos partes, una derecha y una izquierda. Y como es medio sagital, me lo corta cabal en el centro. Entonces, y la vista, ¿qué veo acá? Estoy viendo el lado izquierdo, ¿verdad? Estoy viendo el lado izquierdo. Entonces, aquí está el corte hecho y estoy viendo la cara izquierda, la superficie plana del lado izquierdo, interno, ¿verdad? Del cerebro. Entonces, cuando después ustedes vean en las imágenes donde ya esté describiendo un órgano, donde hayan cortes de órgano, fíjense en esto. Fíjense en qué plano está cortando y qué es la vista que me está mostrando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, los planos son los que nos ayudan a obtener las superficies planas y los cortes es cuando separamos a lo largo de un plano. Muy bien. Pasamos ahora a las cavidades corporales. Las cavidades corporales son espacios dentro del cuerpo. Son espacios dentro del cuerpo que protegen, que separan y sostienen a los órganos internos. ¿Quién me puede mencionar unas 3 cavidades? Solo los nombres de 3 cavidades. Yo. ¿Sí? Craneal, abdominopélvica y pericárdica. Ok, muy bien, muchas gracias. Ya las vamos a ver qué contienen cada una. Me parece que alguien como que levantó la mano, no sé si les gustaría No, ya les dijeron. participar. Muy bien. Entonces, ustedes ven aquí en la imagen, tenemos la primera cavidad, esta que tenemos acá. Esta es la cavidad craneal. ¿Qué es lo que contiene? El encéfalo, ¿verdad? Aquí adentro está el encéfalo. Y qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué ese encéfalo? Porque no solo es el cerebro. Ya van a ver ustedes que hay más órganos nerviosos que están aquí en la cavidad craneana que sí trabajan en conjunto, ¿verdad? Con el cerebro. Pero, por ejemplo, está el cerebelo, que es aparte del cerebro. Entonces, cerebelo, cerebro, tronco encefálico forma encéfalo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, todos estos organitos están aquí protegidos en el cráneo. A veces nos damos una gran descaída, ¿verdad? Que nos hace hasta chindondos, pero al cerebro no le pasa nada. La otra cavidad es el conducto vertebral. Este es el conducto que contiene la médula espinal. Este está formado por un arco que forma las vértebras. Aquí digamos que la parte del hueso se ha cortado, ¿verdad? Pero todo esto rosadito es parte de las vértebras. Entonces ellas forman este huequito y aquí adentro está la médula espinal. Y ese es el conducto vertebral. Aparte del tejido óseo, pues hay otras capas de tejido, las meninges,
que protegen, que sostienen, que le ayudan a mantener el ambiente adecuado a la médula. Esta es la imagen que tenemos de tórtola. Entonces ustedes ven cavidad craneal, la superior, ¿verdad? Y luego vemos aquí el conducto vertebral, donde está la médula espinal. Luego tenemos en el cuerpo la celestita, es la cavidad torácica. Ahí tenemos la cavidad torácica, tal vez acerquémoslo mejor. La celestita es la cavidad torácica donde están las costillas, todo lo que, el borde de esta cavidad es las costillas, los músculos del tórax, el esternón, que es este huesito plano que vimos aquí, ¿verdad? Que es anterior al corazón, de que el corazón está allá adentro. Y el segmento torácico de la columna vertebral. Todas estas estructuras forman la cavidad torácica. ¿A qué órganos alojan? Pues bueno, aloja a los pulmones, al corazón y a grandes vasos sanguíneos. Hay otras glándulas, la tiroides, el timo, ¿verdad? Que son organitos más pequeñitos. Ahora, pero el corazón está en su propia cavidad, que es la cavidad pericárdica, ¿verdad? Y es que aquí el corazón, ¿verdad? Tiene unas membranas que lo delimitan y entre ellas hay un pequeño espacio. Entonces, ese espacio que rodea el corazón es la cavidad pericárdica, ¿verdad? Es una cámara especial para el corazón y está formado, ustedes ven acá, miren, esta línea externa es el pericardio parietal, porque es la que se adhiere a lo que está alrededor del corazón para darle fijeza. Y luego está el pericardio visceral, es la capa del tejido que se une justo o se adhiere al corazón. Y entre ellas dos hay un líquido seroso que permite deslizamiento, permite movimiento. E igual los pulmones, miren aquí están las cavidades pleurales, que son estas moraditas, que son igual, dos capas de tejido. En este caso se llama pleura, la pleura parietal, que es la externa, y la pleura visceral, que es la interna, que se adhiere al pulmón. Y entre ellas dos siempre hay líquido, ¿verdad? Tanto el corazón como los pulmones son órganos que se están moviendo porque se expanden y se contraen. Entonces, esas cavidades les permiten, les dan libertad de ese movimiento, pero las mantienen en su lugar y evitan que ambos movimientos vayan más allá de los límites permitidos, ¿verdad? Ahora, hay una cavidad que ustedes ven que está aquí punteada, que se llama mediastino. Es la parte central de la cavidad torácica. Está entre los pulmones y está desde el esternón hasta la columna vertebral, o sea, todo el espacio, ¿verdad? De anterior a posterior, del esternón hacia la columna, ¿verdad? Y ahí está el corazón, el esófago, la tráquea, el timo y las grandes vasos sanguíneos que salen del corazón. Luego tenemos aquí al músculo diafragma, que es esta línea negra que está aquí como en forma de cúpula, es el músculo principal de la respiración. Y este es el que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominopélvica. Aquí en esta imagen podemos observar en este corte los espacios, miren, de la cavidad pleural. Miren, el espacio que está acá, ese es el de la cavidad pleural, la que rodea los pulmones. Y vean, el pericardio es este espacio que rodea el corazón, que es este que está aquí en el centro, ¿verdad? Este es la cavidad pericárdica. ¿Y lo punteadito qué es? El mediastino. Dijimos que va desde el esternón, miren aquí está, aquí dice que esta es la parte anterior del cuerpo, que esta es la parte posterior. Entonces miren, aquí está el esternón y aquí está la columna vertebral.
Entonces todo este espacio central es el mediastino. Y aquí está lo que dijimos, miren, este es un corte. Un corte en el plano transversal y estamos viendo de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos observar. Ahora, la cavidad abdominopélvica es porque está superior la cavidad abdominal e inferior la cavidad pélvica. La cavidad abdominal es desde el diafragma, que aquí está como el moradito, lo vamos a acercar acá, desde el diafragma hasta los huesos coxales, ¿verdad? Hasta la ingle. Está rodeada por la pared muscular abdominal y los huesos y los músculos de la pelvis. ¿Qué hay aquí en la cavidad abdominal? Ahí tiene el estómago, el vaso, el hígado, la vesícula biliar, el intestino delgado y la mayor parte del intestino grueso. Y en la cavidad pélvica está la vejiga, parte del intestino grueso y los órganos del sistema reproductor. Y los órganos que están acá, en estas cavidades torácica y abdominopélvica, se llaman vísceras. Son las vísceras. ¿Tienen alguna duda con respecto a las cavidades? Y si no, entonces veamos. Ya estuvimos hablando de que hay membranas que cubren las cavidades, que están en los bordes de las cavidades y cubren los órganos internos, que son las vísceras. Entonces la membrana es un tejido delgado, maleable, que cubre y reviste, separa y conecta las estructuras, ¿verdad? Y es eso, es en parte de mantener los órganos en su lugar y darles protección, ¿verdad? Entonces, la membrana serosa es una doble capa que recubre las vísceras dentro de las cavidades. Y aquí tenemos la pleura. La pleura es la membrana serosa que cubre los pulmones. Y dijimos que está compuesta de dos capas. La pleura parietal, que es la más externa, que se adhiere a toda la caja torácica, y la pleura visceral, que es la que se adhiere al pulmón, ¿verdad? Y entre ellas hay un espacio donde hay un líquido seroso. Es un líquido un poco grasoso que permite el deslizamiento. Y vimos en el caso del corazón que también tiene una membrana, pero aquí se llama pericardio. Aquí vemos el pericardio parietal, ¿verdad? Que es el más externo, que es muy fibroso, que ayuda a mantener al corazón en su posición, ¿verdad? Y está el pericardio visceral, que es el que se adhiere al corazón, ¿verdad? En el caso de la cavidad abdominal, fíjense que yo no tengo una imagen de esa membrana, pero esa es el peritoneo, ¿verdad? Y en esta parte, pues esta doctora tampoco la tiene, pero cuando veamos el sistema digestivo van a ver el peritoneo. Entonces, el peritoneo es igual, es una membrana serosa de doble capa, que el peritoneo parietal está adherido a toda la pared abdominal, en los músculos abdominales que forman la pared, y el visceral, el peritoneo visceral, recubre las vísceras. Las rodea la mayoría de ellas, y como hay muchas vísceras en la cavidad abdominal, el peritoneo va a tomar distintos nombres dependiendo de los órganos que cubren. Pero ustedes ya han hablado que a veces cuando hay apendicitis y el apéndice se revienta, hay una infección en el peritoneo, ¿verdad? Entonces, esa es una complicación.
Es bastante complejo su recuperación, pero se puede. Pero entonces esa es la membrana que cubre las vísceras, que en ese caso lo que sucede es que bacterias lo infectan, ¿verdad? Y pues aparte de estas cavidades que hemos visto, pues también está la cavidad bucal, la cavidad nasal, las cavidades orbitarias, la del oído, que las vamos a ir viendo en sus distintas secciones, ¿verdad? Ya sea en el tejido, en el sistema esquelético, en el sistema digestivo, en el sistema respiratorio, en el músculo 3, ¿verdad? Y las cavidades sinoviales, que pues son las que participan en la articulación sinovial, que lo vemos en el sistema esquelético. Muy bien. Ahora, como última parte en estos términos para comprensión de ubicación de órganos, de problemas, etc. Entonces, el abdomen o la región abdominopélvica, como tiene muchos órganos, es importante separarlas en secciones. Y hay dos formas de separar las cavidades abdominopélvicas. Una es por regiones abdominales, que son 9 regiones, que es cuando hacemos esta cuadrícula de 2 líneas horizontales y 2 verticales. Y está la forma de los cuadrantes, que es cuando solo trazamos 2 líneas, una vertical y una horizontal. Entonces, ¿cómo trazamos las líneas de las regiones? Bueno, en este caso, la línea horizontal superior es subcostal, o sea que la trazamos justo abajo de las costillas, ¿verdad? Se traza una línea horizontal. Y tenemos la otra línea horizontal que es transtubercular, que es justo debajo de la parte superior de los huesos de la cadera. Por aquí se ve un poco que aquí sale el hueso de la cadera, entonces abajito de eso se traza la otra línea horizontal, ¿verdad? Ustedes pueden percibirse el hueso de la cadera, entonces no es justo en la punta, sino que un poquito más abajo. Así trazamos las 2 líneas horizontales. Y las líneas verticales son 2 líneas medio claviculares. La clavícula es el hueso que une la escápula, ¿verdad?, con el esternón. Entonces prácticamente la clavícula va del hombro a la línea media. Entonces, de ese huesito que va del hombro a la línea media, se le ve el punto medio, que es un poquito más adentro de los pezones, y entonces se traza la línea vertical hacia abajo. Quiero ver si tengo una imagen. Va aquí en este joven. Aquí está la clavícula, les dije, es un huesito que va de acá para acá. Entonces, el punto medio de la clavícula, no sé si será ese exactamente, pero ahí, de ahí hacia abajo, se traza esa línea. Entonces es un poquito medial al pezón, ¿verdad? Entonces por eso es que aquí están estas 2 líneas verticales, una a cada lado, ¿verdad? Entonces así, los nombres de estas 9 regiones serían, miren, si ustedes notan, aquí tenemos, los superiores son hipocondrios. ¿Vean? Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Los intermedios son flancos. Flanco derecho, flanco izquierdo. Y los inferiores son fosas. Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. ¿Verdad? Entonces, hipocondrio, flanco y fosa ilíaca. Ahora, los del centro, ¿cómo se llaman? Mesogastrio o umbilical es la parte intermedia, ¿verdad? Ahora, epi es de arriba, epigastrio, e hipogastrio es de abajo, ¿verdad? Entonces, así se da el nombre a esas 9 regiones. Ahora,
qué órganos hay en cada región, ¿verdad? Eso ya no nos lo dice Tórtora, ¿verdad? No nos lo especifica. Pero ya le voy a presentar una diapositiva. Luego aquí tenemos en las regiones de los cuadrantes, vean, el punto de referencia es el ombligo. Entonces trazamos una línea vertical a lo largo del abdomen que atraviesa el ombligo y una horizontal a lo largo que atraviesa el abdomen pasando por el ombligo. Entonces forman 4 cuadrantes y así, tal cual. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. ¿Verdad? Entonces, para mostrarles qué órganos, me gustaría mostrarles otra presentación. Otra presentación en donde veamos eso. Voy a dejar de presentar esta. Y vamos a ver esa información, ¿verdad? ¿Qué órganos hay en cada región? Aquí la tenemos. Órganos que están en las regiones abdominopélvicas. Entonces, en el hipocondrio derecho está el lóbulo hepático derecho, la vesícula biliar, parte del riñón derecho, la glándula suprarrenal, que está arriba del riñón, y el ángulo hepático del colon. En el epigastrio, que es la parte central de los 3 cuadrantes superiores, este es el derecho. Ahora el centro, que es el epigastrio, ahí está el estómago, el duodeno, el páncreas, parte del hígado, la aorta y la vena cava inferior. Y el izquierdo es el hipocondrio izquierdo, ahí está el vaso, la cola del páncreas, el ángulo esplénico del colon, el polo superior del riñón izquierdo y la glándula suprarrenal. Ahora, en las 3 regiones centrales, en el flanco derecho está parte del riñón derecho y del colon ascendente. En la región umbilical está la porción inferior del duodeno, el intestino delgado, la aorta y la vena cava inferior. Y en el flanco derecho la parte del riñón izquierdo y del colon ascendente. Y las inferiores, la fosa ilíaca derecha, ahí está el ciego, que es parte del colon, el apéndice, el extremo inferior del ilion, el ovario, la desembocadura del uréter y el canal inguinal. En el hipogastrio está el útero, la vejiga, el colon sigmoides, el útero en el caso de la mujer, ¿verdad? En el caso del caballero, solo la vejiga y el colon sigmoides. Y la fosa ilíaca izquierda, ahí está el colon sigmoides, ovario, bueno, ovarios en caso de mujeres, la desembocadura del uréter y el canal inguinal. ¿Verdad? Estos son los órganos. No es como vital que se aprendan qué hay en cada, pero sí, a medida que vayamos viendo los sistemas, la idea es que vayan identificando bien los órganos y ubicándolos, ¿verdad? ¿Qué hay del lado derecho? ¿Qué hay del lado izquierdo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está superior en la cavidad abdominal? Que serían hipocondrios y epigastrio. ¿Qué es lo que está en el centro? Que serían los flancos y la región umbilical. ¿Y qué es lo que está en la parte inferior? Que serían las fosas ilíacas e hipogastrio. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, esto es en relación a toda esta temática de lo que es la terminología básica. Ahora, quizás sí me gustaría nada más que tengamos una pequeña introducción hacia el sistema esquelético. Sin embargo, ya llevamos otra hora. Aunque me gustaría, si gustan, si gustan, veamos, los 15 minutos que faltan a las 10:30, ¿verdad? Y a las 10:30 termina la clase, ¿les parece? Vemos.
Está bien, Lick. Ok. Sí, Lick, Entonces no hay ningún problema. vamos a ver en relación entonces al sistema esquelético, ¿verdad? Pero eso ya sería de la guía 2, ¿verdad? Es la parte de la guía 1, parte B. Si ustedes se fijan, la guía 1 dice 6 horas y en el calendario por eso dice guía 1 parte A, guía 1 parte B, ¿verdad? Entonces, pero siempre es parte de la guía 1, ¿verdad? Lo que les decía, de que esta es la otra parte de la temática, que es sistema esquelético, ¿verdad? Sí, es lo que continuamos el lunes. Lo único que es bastante contenido, todo lo que se introduce del sistema esquelético. Entonces, por eso es que si podemos avanzar un poquito ahorita, solamente como para que tengan el esquema general, ¿verdad? Del sistema esquelético o tejido óseo, a pesar de que pareciera que está sin vida, ¿verdad? Que como que fuera algo como es de consistencia dura, ¿verdad? Entonces pareciera que el sistema esquelético no tiene mucha actividad. Sin embargo, el tejido óseo, el que forma el sistema esquelético, pues es un tejido que está en constante reparación, crecimiento, remodelación, ¿verdad? Y que ayuda a la homeostasis del cuerpo, porque si nos hacen falta minerales como el calcio, el tejido óseo contribuye a su liberación para que lo tengan las demás células del cuerpo. Lo otro es que el sistema esquelético no solo está formado por los huesos, sino que los huesos están unidos por cartílago, tejido conectivo. También en el interior de los huesos hay tejido adiposo. Alrededor y en el interior de los huesos hay tejido nervioso. Entonces hay una relación de todos estos tejidos, ¿verdad? Dentro de cada uno de los huesos. Ahora, ¿cuáles son las funciones del hueso y del sistema esquelético? Si ustedes ven acá, la primera función es el sostén. Y ya vimos que en la cavidad craneal, en el caso del sostén es porque los huesos le dan el sostén al tejido blando. Y es que los músculos se adhieren de los huesos para mantenerse en su posición. Si no tuviéramos los huesos, ¿qué fuéramos? Fuéramos una bola gelatinosa, ¿verdad? Que no pudiera mantenerse en una posición, ¿verdad? Entonces, los huesos le dan sostén a todo el cuerpo, no solo los músculos, ¿verdad? Sino que todo el cuerpo. Ya vimos, por ejemplo, aquí en la caja torácica, estos sostienen a los pulmones porque toda la membrana parietal se adhiere a las costillas, entonces mantiene a los pulmones en su posición. Y precisamente por esas estructuras es que también dan protección, ¿verdad? El cráneo, la cavidad torácica, la columna vertebral, la pelvis, que es acá, estos huesos dan protección a órganos internos, ¿verdad? A órganos internos. Entonces los protegen de lesiones o de movimientos que pudieran alterar su adecuado funcionamiento. Los huesos también tienen o dan asistencia al movimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los músculos traccionan de los huesos y así se moviliza esa parte del cuerpo o el cuerpo entero, ¿verdad? Cuando veamos el sistema muscular, vamos a ver cómo es que los músculos producen movimiento, cómo se adhieren a los huesos, cómo forman palancas, etc. Luego la otra función es la homeostasis mineral, lo que había dicho, ¿verdad? En el interior de los huesos se encuentran diferentes minerales como el calcio y el fósforo. Eso le da dureza al hueso. Pero también son minerales que necesitan otras células. Por ejemplo, ya van a ver que el calcio es vital para que el músculo se contraiga. ¿Qué sucede si nosotros no ingerimos esos minerales?
el hueso los libera. Si el cuerpo necesita el calcio, si los otros órganos necesitan el calcio, entonces el hueso se deshace en su interior y libera el calcio a la sangre. Ahora, estas circunstancias pudieran ser un tanto normales bajo ciertos límites. Pero si nosotros no consumimos esos minerales de ninguna fuente, entonces se puede dar lo que es la osteoporosis. ¿Y eso qué es? Que los huesos son frágiles, porque por dentro se va quitando esa consistencia dura, entonces el hueso llega a ser más delgado y por lo tanto más fácil de quebrar. Luego, la otra función, Tórtora la menciona como producción de células sanguíneas, pero realmente el hueso no produce las células sanguíneas. Sin embargo, en los huesos planos o en los huesos largos, como los de las piernas, en los extremos de los huesos, se aloja la médula ósea roja. Allí están las células que se dividen constantemente y que forman las células sanguíneas. Entonces, el hueso aloja la médula ósea roja y ahí es donde se producen las células sanguíneas o es la que da hemopoiesis, ¿verdad? Que es la formación de células sanguíneas. Ahí están los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Y también la última función es el almacenamiento de los triglicéridos. Es que dentro de los huesos hay tejido adiposo, ¿verdad? Que se puede utilizar para fuente de energía, ¿verdad? Muy bien. Esas serían las funciones del hueso. Ahora, veamos con respecto a la estructura de los huesos. La mayoría de las partes de los huesos se pueden observar en los huesos largos. Por eso el esquema que tenemos acá es de un hueso largo. ¿Cuáles son los huesos largos? Ustedes los pueden ver acá en este esqueleto, ¿verdad? Los del muslo, los de la pierna, los del brazo y los del antebrazo. Estos son huesos largos, ¿verdad? Entonces en ellos se pueden ver todas estas partes. En los otros hay partes que no se pueden ver. Pero entonces veamos. La diáfisis es el cuerpo del hueso, es la porción cilíndrica, larga y principal. Entonces la diáfisis, como ustedes pueden ver el corchete que voy a señalar acá, la diáfisis sería toda esta porción cilíndrica, que sería el cuerpo del hueso, ¿verdad? El cuerpo del hueso. Permítanme, jóvenes, solo necesito un momentito. Muy bien. Entonces, quiero ver, permítanme. Ronald ha levantado la mano. Dígame, Ronald. Sí, fíjese que yo leí en una enciclopedia que los huesos largos, como de las extremidades, también se podía clasificar como la médula ósea, como un hueso más largo. No sé si entraría allí. Es lo que yo le estaba diciendo, que en esos huesos, más que todo en esta parte de acá, en el extremo del hueso, de los huesos largos, aquí se aloja la médula ósea roja, ¿verdad? Por eso se llama así, médula ósea roja. Está en el interior del hueso. Entonces, aquí lo que hay, dice que ese es un conjunto de células sanguíneas en desarrollo, adipocitos, fibroblastos y macrófagos.
que están en un tejido de sostén formado por fibras reticulares, ¿verdad? O sea, acuérdense que la sangre es tejido conectivo, ¿verdad? Tejido conectivo. Entonces, por eso es que hay fibra, hay fibroblastos. Y dentro de ellos están las células que producen la hemopoiesis, la formación de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. O sea, es parte interna de los huesos largos, ¿verdad? Muy bien, gracias, sí. Es parte de ellos. Entonces, pero no es algo extra, sino que está interno en ellos. Dígame. Alguien, no sé si levantó la mano, solo quien... No, lo dijo que gracias, Ronald, solo eso comentó. Ok. Muy bien. Ahora, entonces, si la diáfisis es el cuerpo, es la parte central, es la parte cilíndrica, entonces tiene que haber extremos, ¿verdad? Tienen que haber puntas a cada uno de los lados. Entonces, esas son las epífisis, son los extremos de los huesos. Y va a haber un extremo proximal, porque acuérdense que proximal es cerca del origen o cerca de la unión con el tronco. Entonces, siempre va a haber un extremo de los huesos que es proximal y un extremo que es distal, el que va a estar más alejado de esa unión con el tronco, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver acá la epífisis como es el extremo del hueso y es el que se va a articular con el otro hueso. Entonces esta región de acá es la epífisis, ¿verdad? Ahora, lo que une la epífisis con la diáfisis, ¿verdad? Lo que une la epífisis con la diáfisis se llama metáfisis. Es la unión de esas dos partes. Aquí en este caso, miren, la metáfisis es todo esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se da en esta región en particular? Allí es donde se da la placa epifisiaria, es donde crece el hueso en longitud, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se da el crecimiento del hueso en longitud. Ya lo vamos a aprender más adelante cómo se da ese proceso, ¿verdad? En la metáfisis. Y al final, la seña de que allí se dio el crecimiento es en una línea, que es la línea epifisiaria. Voy a borrar esta acá y ven ustedes que este esquemita aquí tiene una línea. O sea que cuando ya el hueso deja de crecer, solo queda la marquita de ese crecimiento, ¿verdad? Que es la línea epifisiaria. Ahora, ¿qué cubre la epífisis para la articulación? Ahí hay cartílago articular. Acuérdense que hueso con hueso no pueden rozar, entonces el cartílago es como una almohadilla que protege al hueso. Es una capa delgada de cartílago hialino que cubre la región de la epífisis para permitir la articulación, reducir la fricción, absorber los impactos. Cuando este cartílago se va deteriorando, va desapareciendo en algunos lugares, eso es lo que produce los dolores articulares. Ahora, también hay una capa de tejido que recubre todo el hueso, que es esta más clarita que está acá, que es el periósteo. Peri es alrededor, osteo es de hueso. Entonces es una capa que rodea todo el hueso. Es una vaina de tejido conectivo denso. Tiene vasos sanguíneos que lo acompañan, ¿verdad? Y tiene dos capas. Una fibrosa y que es externa y una osteogénica, es decir, que tiene células que forman células del hueso, ¿verdad? Células óseas, que es interna y posee unas fibras que se introducen en el hueso. Voy a adelantarme esas diapositivas
para que ustedes vean el periósteo. Aquí lo podemos ver mejor. Entonces, este tejido que aquí está como más clarito es el periósteo y la capa visceral tiene estas fibras de Charpey que son las que se internan en el tejido duro, ¿verdad? Del hueso. Entonces, son haces de fibras colágenas que van desde el periósteo hasta la matriz extracelular. Protege el hueso, le ayuda a su reparación el periósteo, ¿verdad? Las células que están en el periósteo son las que ayudan a formar hueso nuevo, ¿verdad? Y ustedes ven que los huesos son huecos en su interior. Entonces, esa parte hueca se llama cavidad medular. Es un espacio cilíndrico vacío que está dentro de la diáfisis. Y ustedes ven que contiene la médula amarilla, la médula ósea amarilla, que es tejido adiposo. ¿Para qué sirve esta cavidad? Para restarle peso al hueso, ¿verdad? Si el hueso fuera todo tejido compacto, denso, en toda su estructura pesara mucho más. Y el endostio es una pequeña capa de células que limita internamente la cavidad medular, ¿verdad? Células formadoras de hueso y escaso tejido conectivo. Por eso aquí no se diagrama el endostio, pero endo es interno. Entonces, el periósteo es una capa que lo rodea externamente a todo su alrededor, externo, y el endostio es una capa que lo rodea internamente a la cavidad medular, ¿verdad? Muy bien, hasta aquí llegaríamos con la clase. ¿Tienen alguna duda con respecto a la estructura ósea? Aquí podemos ver la cavidad medular, miren, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante que hay dos tipos de hueso, ¿verdad? De tejido óseo, que forman dos tipos de hueso. Y vemos aquí cómo los vasos sanguíneos llegan hasta la cavidad medular. Ok. ¿Dudas? Si no hay dudas, jóvenes, pues entonces llegaríamos hasta acá, ¿verdad? Para ver la histología, los tipos de huesos y luego todo lo que es formación, crecimiento y remodelación. Lo veríamos el día lunes, ¿verdad? Lick, disculpe, ¿y lo que las diapositivas las subiría al campus o no? No tendríamos acceso de ellas. Vaya, fíjense que realmente